Buenos días queridos suscriptores, para más relatos como este, denle like y comparte. Sin más, comenzamos. Crecí en un pueblo serrano del sur de México, un lugar escondido entre montañas cubiertas de niebla, con caminos de tierra que se volvían intransitables en temporada de lluvias. Las casas eran de adobe, con techos de lámina oxidada o teja vieja que dejaba pasar el frío en invierno. Las calles estaban empedradas y llenas de baches, bordeadas por árboles de guamúchil y pirules que daban sombra a los burros cargados de leña y costales. Al centro del pueblo estaba la parroquia, una construcción antigua con una campana agrietada que sonaba hueca cada mañana. El río atravesaba el poblado y marcaba la vida de todos. Ahí lavaban las mujeres, bebían los animales y se bañaban los niños cuando el calor apretaba. En ese ambiente crecí escuchando historias que parecían tan naturales como el sonido de los gallos al amanecer. El mercado era el corazón del pueblo, un espacio techado con láminas oxidadas, donde los domingos llegaban vendedores de comunidades lejanas. Entre los puestos de frijol, maíz, chile seco y frutas, había un pasillo reservado para las yerberas. Mujeres de mirada seria acomodaban manojos de ruda, pirul, romero y albahaca sobre mantas de colores. Algunas vendían veladoras de diferentes tamaños, atados de ocote, imágenes de santos y amuletos. Ahí mismo se escuchaban murmullos sobre limpias y trabajos que podían hacer desaparecer enfermedades, unir parejas o traer prosperidad. Había una mesa donde una mujer ofrecía baños de hierbas y limpias con huevo, otra, vestida de negro, vendía veladoras talladas con símbolos extraños. Desde niño me acostumbré a ver cómo la gente compraba cosas en secreto, cubriéndose con rebozos para que no los reconocieran. Mi familia era gente de campo, sembrábamos maíz y frijol en un terreno apartado, y mi madre vendía tamales y atole los domingos en el mercado. Ella siempre decía que las yerberas ayudaban, pero que entre ellas había mujeres que hacían daño por dinero. Mi padre era escéptico y evitaba esos temas, aunque se santiguaba cuando pasábamos cerca de alguna casa, donde decían que vivía una bruja. Yo escuchaba todo en silencio, mientras ayudaba a cargar los costales, y me quedaba observando los puestos de veladoras y frascos con líquidos oscuros que olían a alcohol y hierbas fermentadas. Las historias más repetidas hablaban de mujeres que bajaban del cerro en noches de luna llena. Los viejos decían que eran brujas que caminaban en fila con cántaros y velas. Algunos aseguraban haberlas visto atravesar el pueblo sin hacer ruido, como si no pisaran el suelo. Contaban que a los hombres que se atrevían a seguirlas les daba una fiebre extraña que los dejaba postrados en cama durante semanas y que algunos nunca se recuperaban. Esas historias se contaban mientras los adultos tomaban café en la plaza. Yo las escuchaba con los ojos bien abiertos, imaginando figuras envueltas en mantos blancos cruzando las calles. En ese ambiente apareció Doña María, una mujer de piel arrugada y cabello blanco que vivía en una casa apartada, rodeada de nopales y gallinas negras. Todos la conocían como curandera, porque sabía preparar remedios con plantas para las enfermedades, pero había quienes la señalaban como bruja. Decían que había nacido con un don y que podía ver cosas que otros no. Ella caminaba lento por el mercado con un bastón tallado, y los niños se escondían detrás de sus madres cuando la veían. A mí siempre me miraba fijamente, como si supiera lo que estaba pensando. Una vez, cuando tenía 9 años, me dio una ramita de albahaca envuelta en un trapo rojo y me dijo que la llevara siempre conmigo. No entendí el motivo, pero la guardé en el bolsillo de mi camisa y la mantuve ahí varios días hasta que se secó. La gente hablaba de Doña María con respeto y miedo. Algunos decían que había curado a un niño que nació sin fuerzas para caminar, otros aseguraban que había hecho enfermar a un hombre que le robó dinero. Mi madre la saludaba de lejos y evitaba cruzar palabras con ella,
mi padre decía que esas cosas no eran más que supersticiones, aunque nunca la miraba directamente a los ojos, yo sentía curiosidad por su casa, que parecía siempre envuelta en humo de copal. Con el tiempo empecé a notar cosas extrañas en el pueblo, había gallinas que amanecían muertas sin heridas, perros que se quedaban mirando a la nada y vecinos que hablaban en voz baja sobre maldiciones. En las noches, cuando el viento soplaba fuerte, se escuchaban cantos lejanos que parecían venir del monte, pero nadie salía a investigar. Las puertas se cerraban temprano y los hombres se quedaban vigilando con machetes colgados en la pared. Crecí con la idea de que esas historias eran parte de nuestra vida y que el pueblo estaba rodeado de cosas que no se podían explicar. Tenía 15 años, cuando vi algo que marcó mi manera de entender todo lo que había escuchado. Era una noche de luna llena y el cielo estaba despejado, habíamos terminado de cenar y me quedé afuera de la casa, sentado en una piedra cerca del corral, desde ahí se podía ver el camino que llevaba al cerro. Noté un resplandor débil a lo lejos, como luces que se movían lentamente, me levanté y caminé hasta el portón para mirar mejor. Las luces eran velas, y detrás de cada una había una mujer cubierta con un manto oscuro, caminaban en fila, en completo silencio, se movían despacio, como si no tuvieran prisa, y no miraban a los lados. Sentí un escalofrío, al darme cuenta de que avanzaban hacia el río, me agaché detrás de un árbol para que no me vieran. Me quedé observando hasta que cruzaron el puente de madera y se perdieron en el sendero que llevaba al monte, no escuché el sonido de sus pasos ni de los cántaros, era como si flotaran. El corazón me latía con fuerza y las manos me sudaban, corrí a mi casa y cerré la puerta con tranca, esa noche casi no dormí y al amanecer le conté a mi madre lo que había visto. Ella me miró seria, hizo la señal de la cruz y me dijo que no hablara de eso con nadie más. Desde entonces, cada vez que escuchaba el aullido de un perro en la madrugada, recordaba la procesión de mujeres y sentía que algo me observaba desde el cerro. Pasaron unas semanas desde la noche de la procesión y el rumor creció como hierba después de lluvia, decían que a don Eliseo le cayó una enfermedad rara. Lo conocía desde niño porque nos prestaba su molino cuando se descomponía el nuestro, siempre fue fuerte y terco, con manos curtidas por la caña. Una mañana mi madre me pidió llevarle caldo porque su esposa andaba sola, crucé el callejón y sentí el aire cargado a humedad, la puerta estaba entreabierta y alcancé a ver a don Eliseo recostado en un catre, pálido, con manchas del tamaño de monedas subiendo por los brazos. Respiraba pesado y cada exhalación dejaba un olor espeso, como de ungüento viejo mezclado con sudor. Su esposa me dijo que amaneció sin fuerzas y que al mediodía ya no pudo ponerse de pie. Agregó en voz baja que alguien le hizo un trabajo. Ese día aprendí cómo esa frase pesaba en la boca de la gente, trabajo, así decían cuando hablaban de entierros con muñecos, frascos y clavos. En el mercado, entre los puestos de chile y piloncillo, los viejos enumeraban materiales como si nombraran partes de una receta, tierra de panteón, cabello, uñas, sangre de gallina, listones de colores según la intención, alfileres metidos en el muñeco por puntos específicos, aceite de palo para amarrar y veladoras consumidas hasta el final. Contaban que un trabajo se sembraba en patios, debajo de la ventana principal, junto a la entrada o en la esquina donde el perro se echaba. Juraban que la persona empezaba con dolor de espalda, luego vómito y fiebre, y al final quedaba sin fuerzas por días. Decían también que existían trabajos para separar parejas y para cerrar negocios, en todos repetían un punto, quien mandaba hacer eso debía pagar por adelantado, y el resultado siempre cobraba algo de vuelta. Mi tío, hermano de mi madre, era de los que atendía favores cuando había que meter mano en tierra, no creía en brujería, pero no rechazaba la pala. Esa tarde pasó por mi casa con su sombrero apretado,
y me dijo que lo acompañara a casa de Eliseo. Llevaba un costal con herramientas, pala corta, barreta, una cuerda y un frasco con alcohol. Yo asentí y caminé junto a él. Al llegar, la esposa de Eliseo nos recibió con los ojos hinchados, nos condujo al patio por un corredor con macetas de ruda y albahaca. Los perros de la vecina ladraban mirando hacia el corredor, como si esperaran ver a alguien pasar. Mi tío me indicó que buscara grietas frescas en el suelo, tierra removida, montones húmedos. Me agaché y palpé con la mano. La tierra de una esquina se sentía más suelta y húmeda que el resto. Había hormigas alrededor de un pequeño hoyo. Mi tío clavó la barreta, y la tierra se dio en pocos golpes. El olor a humedad se juntó con un tufo agrio, como cuando se destapa una lata olvidada. Cavamos medio metro hasta que la pala golpeó algo duro. No sonó como piedra, sonó como vidrio protegido. Con las manos aparté terrones y apareció una tela oscura envuelta con cordel. El cordel estaba amarrado con nudos apretados y tenía pegados granos de tierra. Mi tío sacó un cuchillo, cortó con cuidado y dejó ver un frasco de vidrio ambarino con la tapa oxidada. Varios clavos viejos atravesaban la tela por fuera formando cruces. Los clavos estaban marrones, con bordes ásperos, y dejaron manchada mi palma cuando los toqué. Dentro del frasco se movía un líquido turbio con hebras flotantes, parecía aceite mezclado con agua sucia, y en el fondo se distinguía un muñeco de trapo pequeño con alfileres clavados en el pecho y el vientre. Alrededor del cuello tenía un listón negro y en la frente una cruz hecha con tinta. Me temblaron los dedos, no por un susto sin explicación, sino por la suma de detalles. Los alfileres no estaban puestos al azar, estaban alineados y hundidos con intención. El listón apretaba lo suficiente para marcar surco. En el cuello del frasco había tierra más oscura, como la que queda pegada en tumbas viejas cuando llueve. Mi tío se limpió el sudor y dijo que no lo destapáramos ahí. Lo roció con alcohol y lo metió en el costal. La esposa de Eliseo nos siguió con la mirada y se persignó. Le dije que después volveríamos con alguien que supiera. Ella respondió que ya había ido con doña María y que le pidió paciencia. Yo me acordé del bastón tallado y del copal de su casa. Al salir a la calle se nos acercaron dos vecinos que habían visto desde la barda. Uno dijo que eso era pura farsa, que la enfermedad de Eliseo venía de su mala dieta y la bebida. Otro aseguró que el frasco no podía estar ahí por accidente y que era señal de una bronca vieja por terrenos. La discusión no subió de tono, pero dejó claro que el pueblo estaba partido. En la tienda, el tendero comentó que los brujos cobran por cerrar el cuerpo de un enemigo, y que si el frasco traía cabello o uñas entonces llevaba nombre. Yo pensé en el cabello de Eliseo, corto, lleno de cal del ingenio, y en la costumbre de muchos de quemar las uñas para que nadie las usara. Regresamos a casa con el costal. Mi tío dejó el frasco sobre el piso de cemento y observó la tapa. Estaba sellada con cera de color oscuro. En la superficie de la cera se veían marcas circulares, como si hubieran girado un aro caliente encima. El muñeco seguía inmóvil, pero las hebras del líquido se agrupaban y se separaban con cada pequeño movimiento. Puse la mano cerca y olí otra vez ese tufo agrio, mezclado con algo dulce, quizás anís o aguardiente. Mi madre entró, vio el frasco y me dijo que no lo tocara. Agregó que una cosa así no se abría por curiosidad. Recordé las palabras que se repetían en el mercado: desenterrar no rompe el daño, solo lo saca de su escondite. Esa noche el pueblo se quedó despierto más tarde de lo usual. Se formaron pequeños corillos en la plaza. Unos querían que lleváramos el frasco al río y lo hundiéramos. Otros insistían en que solo la persona que lo hizo podía deshacerlo. Un señor de la carnicería mencionó a Catemaco como lugar donde arreglaban asuntos pesados, pagando bien y guardando reserva.
Una mujer mencionó que el listón negro era señal de petición de enfermedad larga, otra dijo que los alfileres en el vientre servían para cortar el apetito y dejar a la persona sin ganas de vivir. Las versiones chocaban, pero todas coincidían en que alguien decidió dañar a Eliseo y que ese frasco no cayó del cielo. Volví a casa, mi padre se sentó a la mesa y me preguntó qué había visto. Le conté los detalles, sin adornos, la tierra removida, la tela, los clavos cruzados, el muñeco con listón negro y el olor agrio. Dijo que la mente se enferma cuando la gente cree y que eso empeora cualquier fiebre. También dijo que no estaba de más llevar el frasco con Doña María para que diera su palabra. Me acosté con el zumbido de los grillos y una idea fija: si debajo de un patio puede crecer maíz, también puede guardarse una intención. Al amanecer, los más devotos llevaron veladoras a la parroquia y pidieron por la salud de Eliseo. Del otro lado del río, los muchachos se burlaron, diciendo que todo era cuento. El pueblo amaneció dividido, con miradas torcidas al cruzar la calle. Yo miré el cerro y pensé en la fila de mujeres con cántaros. La enfermedad de un vecino ya no era solo chisme. Teníamos un frasco con muñeco, listón negro y clavos sobre nuestra mesa, y una decisión pendiente: abrirlo con quien supiera o enterrarlo de nuevo, como si no lo hubiéramos encontrado. Al día siguiente llevamos el frasco a la casa de Doña María. Mi tío lo cargó envuelto en una toalla y yo caminé detrás. La casa quedaba al final de una vereda, cercada con alambre y cubierta por nopales. El patio tenía gallinas negras metidas bajo un tejabán. Del cuarto principal salía humo de copal y Doña María nos hizo pasar con la mano y señaló una mesa de madera donde ya había un altar armado. A un lado, un vaso con agua, sal gruesa en un plato, un crucifijo antiguo y veladoras de varios colores: blanca, roja, verde y negra. Las mechas chisporroteaban y dejaban caer cera, en líneas que parecían hechas con regla. Colocamos el frasco sobre un mantel oscuro. Ella lo observó sin tocarlo, se inclinó hasta dejar la nariz a unos centímetros de la tapa y aspiró el olor agrio. Con el bastón golpeó el piso 2 veces. Dijo que un trabajo así no se deshacía por curiosidad y que todo tenía un cobro. Lo dijo sin rodeos. Quien ordenó la enfermedad de Eliseo pagó en dinero o en favores, y si ahora nosotros movíamos lo que ya estaba amarrado, alguien de este lado tendría que cubrir la cuenta. No pidió fe, ella hablaba de precio. Abrió una caja y sacó un rosario con cuentas de madera y empezó un rezo al revés, sílaba por sílaba, como quien desarma una trenza. Luego pasó un ramo de ruda y albahaca alrededor del frasco. La piel se me erizó por la mezcla de olores: copal, ruda fresca y cera caliente. Explicó que la veladora blanca pedía luz para descubrir nombres, la roja servía para pleitos de pareja, la verde abría camino para dinero, la negra cortaba y cerraba. Señaló un cuenco con sal, y dijo que la sal comía lo que se quería sacar. Sobre la mesa puso también un hilo rojo y un cuchillo pequeño con mango de hueso. Mientras trabajaba, contó historias del pueblo y de lugares cercanos. En su voz el mapa se llenó de casos. Dijo que en Catemaco había hombres que subían al cerro a medianoche para firmar pactos de riqueza. Enumeró pasos como si los estuviera viendo: una mesa, 3 velas negras, una botella de aguardiente y un gallo negro con las patas atadas. Afirmó que los que regresaron con suficiente dinero para comprar camionetas y abrir negocios terminaron pagando con muertes repentinas: un hijo que se ahogó en el río, una esposa con hemorragias, o un hermano que amaneció con la mitad del cuerpo paralizada. También habló de mujeres del pueblo que enterraron objetos en patios ajenos. Mencionó listones con nudos, bolsas con tierra de panteón y agujas en fotografías envueltas en tela. Dijo que a una la sacaron de la capilla con los ojos en blanco, después de una madrugada con rezos raros.
A otra la encontraron desmayada junto a la tumba de un conocido, con la boca llena de tierra. Años después, esas mismas mujeres murieron de formas que todos recordaban con precisión. Una se atragantó con una espina de pescado, otra se cayó de una escalera y se golpeó la nuca, se durmió y no despertó. En el pueblo, esas muertes se contaban como cobros atrasados. Mientras la escuchaba, miré el altar con más atención. Había imágenes de santos junto a botellas con líquidos opacos, ramas secas atadas con hilo y fotos antiguas con esquinas tostadas. Un gallo negro, amarrado al pie del altar, movió la cabeza con nerviosismo. En un rincón, una cazuela pequeña tenía restos de cera derretida con pétalos pegados. Doña María explicó que los altares se armaban con lógica, colores para dirigir la intención, agua para limpiar, sal para morder lo que se quería expulsar, copal para abrir camino y, en casos pesados, sangre de un animal. Dijo que los rezos al revés servían para desatar lo que otros ataron con palabras. Mi tío preguntó qué hacer con el frasco. Ella pidió 3 veladoras nuevas, negra, blanca y verde, pasó la llama por la tapa oxidada sin forzarla. Después trazó una cruz con sal sobre el vidrio y recitó más rezos al revés, y antes de terminar, dejó claro que no destaparía nada en su mesa si no sabíamos quién lo había puesto y qué era lo que buscábamos al abrirlo. Dijo que abrir por abrir mezclaba dolores. Recomendó vigilar el patio de Eliseo durante 7 noches y encender una veladora blanca en su recámara hasta consumirla. Sin soplarla, nos dio un huevo para pasar por el cuerpo del enfermo, y pidió que le llevaran el huevo apenas terminara la limpia. Cuando salimos, el sol ya estaba bajo, el camino de regreso olía a tierra y a humo de leña. En la esquina de la plaza, 2 hombres discutían otra vez sobre Eliseo. Uno aseguraba que esas cosas venían de África, que llegaron con los esclavos por el Golfo y se mezclaron con los rezos españoles. El otro decía que todo era teatro, que la única mezcla era ignorancia con hambre. Me quedé escuchando y recordé lo que había leído en un cuaderno de la escuela. En México se juntaron costumbres de los pueblos de acá con rezos católicos y prácticas traídas en barcos. En el pueblo, esa mezcla se veía en una misma mesa: un crucifijo, copal, salmos, gallo negro y veladoras de colores. Esa noche ayudé a mi madre a encender la veladora blanca en casa de Eliseo. La llama vibró como si hubiera corriente de aire. La esposa nos dio las gracias y apretó un rosario entre los dedos. Al salir, vi manchas de cera seca cerca del umbral. No eran de esa noche, eran redondas, firmes, como pequeños discos pegados al suelo, de color rojizo. Al cruzar el patio de mi casa, vi en la barda una cruz pintada con carbón. Medía lo que mide una mano abierta. Me acerqué y rasqué con la uña. La marca estaba fresca, y pensé en muchachos que hacen bromas, pero a esa hora nadie andaba afuera. Entré y le conté a mi madre, pero ella dijo que me calmara y que al amanecer lavaría la barda con agua y sal. Mi padre escuchó sin soltar el vaso de peltre y dijo que alguien quería asustarnos para que habláramos de más. Antes de dormir, amarré bien el portón. Me acosté con la imagen del frasco sobre el mantel oscuro y el bastón de Doña María golpeando el piso. A medianoche, el perro del vecino empezó a ladrar hacia el cerro. Me levanté, me acerqué a la ventana y volteé la vista al camino. Entre los árboles vi un punto de luz quieto, como una vela sostenida por una mano. Me quedé inmóvil hasta que el perro se cansó y el punto se apagó. Al día siguiente, cuando pasé por el mercado, una mujer que vende veladoras me detuvo del brazo y habló en corto. Me dijo que escuchó mi nombre en boca de gente que no compra en su puesto y que lo repiten con risa baja. Aseguró que me observó bien cuando camino y que pronto nos tocará a nosotros. No pidió dinero ni intentó venderme nada, solo soltó la advertencia y me dejó ir.
Caminé con los hombros tensos, no pensé en fantasmas, pensé en personas con tiempo y coraje para enterrar cosas en patios ajenos. Llegué a casa y revisé el suelo junto a la ventana, la tierra estaba pareja, aún así, clavé una varilla en las esquinas y marqué hasta donde entró, guardé las medidas en la memoria. Doña María había dicho que un trabajo se plantaba en línea con la entrada o bajo la ventana principal. Esa noche, antes de cenar, eché sal en el marco y pasé un ramo de ruda por el soplo. No creí haber resuelto nada, dejé constancia de que estábamos atentos, porque en el pueblo, cuando una advertencia llega, el siguiente paso casi siempre es una prueba y ya la estaban preparando. La semana siguiente el pueblo cambió de ánimo, en la calle principal comenzaron a verse hombres con fiebre que caminaban encorvados, en la esquina de la tienda apareció un perro tirado con espuma seca en el hocico. Una mañana, frente a la casa del panadero, amanecieron dos gallinas con el cuello torcido y plumas pegadas a la tierra húmeda. Al mediodía, la señora que vende tortillas no abrió su puesto. Su hija dijo que se despertó con la piel erizada y manchas en la espalda. Corría el rumor de que el brujo más temido había regresado, y lo nombraban sin levantar la voz. Aseguraban que se fue después de una bronca por terrenos y que ahora volvió a cobrar favores atrasados. Yo seguí con mis tareas diarias, pero tomé nota de cada detalle. En el corral el maíz cayó de los costales como si se hubieran soltado solos, y el perro se negó a dormir junto al nopal grande del patio. Las noches se volvieron más largas. El viento traía olor a cera quemada mezclado con copal viejo. Cada vez que la luna llenaba la calle, los perros respondían en cadena desde las barrancas hasta la plaza. Mi madre encendía una veladora blanca en la ventana y pasaba ruda por el marco. Mi padre dejaba el machete recargado en el zoclo, yo vigilaba el patio desde la puerta, con la vista fija en la tierra suelta que marcamos con varillas. La tercera noche vi sombras moverse junto a la barda del vecino, no eran manchas de la luna, eran cuerpos pegados a la pared que avanzaban con cuidado. Pensé en muchachos que buscan sustos fáciles, pero el paso no traía risa ni tropiezos. Me pegué al marco y contuve el aire. Una figura se detuvo frente al nopal, extendió la mano y dejó caer un bulto pequeño, después pateó tierra encima con el talón. Alzó la cabeza, pero no alcancé a verle la cara, solo noté un rebozo oscuro, esperé a que la calle quedara en calma. Salí con la linterna y caminé despacio hacia el nopal, la tierra estaba húmeda y olía a lodo. Toqué con la punta de los dedos y sentí tela bajo una capa delgada de polvo. Regresé por la pala y empecé a abrir el hoyo, la linterna tembló en mi mano, a los pocos centímetros apareció una envoltura de tela negra apretada con cordel, tenía nudos pequeños, hechos con precisión. Saqué el paquete y lo coloqué sobre el piso, la tela estaba fría y pegajosa, olía a humedad encerrada y a grasa rancia. Corté el cordel con un cuchillo y levanté la primera capa. Salió tierra oscura, más pesada que la del patio, y mechones de cabello enredados. Entre la tierra apareció una cruz hecha con huesos pequeños, del tamaño de los dedos meñiques, unidos con hilo. El tacto era poroso. Junto a la cruz venía una bolsita de tela roja con alfileres clavados hacia adentro. La presión se me subió a la cabeza, volteé la vista a la casa y llamé a mi padre. Llegó con la linterna y vio lo mismo sin decir palabra. Mi madre se cubrió la boca con la mano y se aferró al rosario. No discutimos qué hacer, sabíamos que eso no se quedaba en la mesa de la cocina. Mi padre dijo que lo llevaríamos al amanecer a casa de Doña María y dormimos poco. El aire traía ese olor a cera quemada que deja una veladora cuando se apaga por sí sola. A las 6, con la luz primeriza, cruzamos el callejón con el paquete en una cubeta. Doña María nos recibió en la vereda, como si supiera que íbamos de camino. Nos hizo pasar y miró el contenido sin tocarlo.
Dijo que ese tipo de cruz se hacía con huesos de ave y que la bolsita roja indicaba prisa. Afirmó que quienes entierran así esperan que el cobro caiga sin vuelta. Recalcó que podíamos limpiar la casa, pero que el daño no se borra, solo se traslada. Si sacábamos el paquete y usábamos sal, veladoras y rezos, el golpe buscaría otro punto débil, una enfermedad vieja, una deuda pendiente o una envidia acumulada, nos dijo con calma. Aún con esa advertencia decidimos movernos. Nos recomendó no hacer la limpieza ahí mismo, dijo que fuéramos a San Jerónimo, un pueblo cercano donde vivía una curandera que atendía por las tardes, y que pasáramos primero por la parroquia a prender una veladora por Eliseo. Salimos con la cubeta envuelta en un costal. En la plaza varios vecinos contaban que apareció un borrego muerto detrás del molino. El tendero aseguró que el brujo viejo se había parado frente a su puesto a mirar los números de la lotería toda la tarde. Un joven comentó que su madre amaneció con la lengua hinchada. El miedo corría con precisión, cada quien tenía un dato. Tomamos el camión a San Jerónimo, con el paquete en las piernas. El camino era de curvas y polvo. La curandera nos recibió en una casa de corredores anchos con macetas de sábila y albahaca. En la sala, sobre una mesa, tenía un altar ordenado, vaso con agua, sal, 3 veladoras, un crucifijo y una cazuela con copal. Nos pidió colocar el paquete y se ató un rebozo a la cintura. Pasó un ramo de pirul por la cubeta y dijo que haría una limpia para cortar lo que alcanzara a cortar. Encendió la veladora blanca y pidió que mi madre barriera la casa al regreso, desde el cuarto del fondo hacia la puerta, sin cruzar los pasos. Untó alcohol en su mano y nos pasó un huevo por la cabeza, los hombros, el pecho y la espalda. Rompió el huevo en un vaso con agua. La clara subió como si hiciera hilos. Lo miró unos segundos y dijo que había envidia y enojo, además del paquete. Nos indicó tirar la tierra del paquete al río, romper la cruz de huesos en un mortero y echar la bolsita roja a la lumbre, hasta que no quedara tela. Hicimos cada paso sin apurarnos. El humo de la bolsita olió a grasa y a tela vieja. La curandera pidió que al volver a casa pusiéramos sal en las esquinas, agua con ruda junto a la ventana y una veladora negra fuera, pegada a la barda, para que consumiera lo que quedara rondando. Antes de irnos nos entregó un puñado de sal bendita y hojas frescas para un baño. Repitió lo mismo que dijo doña María: la casa quedaría más ligera, pero el daño buscaría por donde cobrar. Regresamos con la tarde encima, y en el pueblo las cosas no mejoraron. En el canal junto a la escuela, alguien encontró un guajolote muerto con marcas de daga en el pecho. Frente a la panadería había manchas de cera en el suelo, y don Eliseo empeoró. Ese día no vi sombras en la barda, pero el portón amaneció con otra cruz de carbón. Lavé la madera con agua y sal hasta que salió la marca. Mi madre barrió la casa desde el fondo hacia la puerta y tiró el polvo fuera del terreno. Dejamos la veladora negra junto a la barda y la blanca en la ventana. La llama de la negra bajó y subió como si peleara por el aire. Con los días la fiebre en el pueblo cedió un poco, pero las miradas no volvieron a ser confiadas. La gente empezó a pasar por la plaza con la cabeza gacha. Muchos evitaban caminar de noche. Yo crecí con esa regla pegada al cuerpo, y ahora ya adulto sigo midiendo las esquinas de los patios con los ojos. Cuando la luna está llena, siento un frío que recorre la espalda y me llega a las manos. El olor a cera quemada me regresa a esas noches, al hoyo bajo el nopal y a la cruz de huesos sobre la mesa. No invento lo que cuento. En mi pueblo la brujería no es discurso de fiesta ni broma de muchachos, forma parte del orden de la calle. Se compra, se encarga, se teme y se paga. El cobro no siempre llega con ruido. A veces entra por la ventana como el olor de una veladora que se apaga sola, y se sienta en la casa hasta que encuentra a quien cobrarse.
Llegamos a la Ciudad de México un viernes por la tarde, con cajas marcadas a plumón y 2 maletas de ruedas que chirriaban en el piso de la cochera. El edificio quedaba en una avenida con camellón arbolado, entre una cafetería de cadenas y una papelería que cerraba tarde. La fachada era de concreto liso con balcones de vidrio y luces empotradas que se encendían al anochecer. El portón eléctrico se abrió con un zumbido y el guardia nos anotó en una libreta. Tenía un monitor con varias cámaras, pasillos, elevadores, azotea y estacionamiento. Me pidió una identificación y recalcó el reglamento: basura en horarios, nada de ruidos después de las 11, visitantes registrados. Tomé nota sin discutir. La verdad, yo buscaba orden después de años de vivir en lugares con fallas. El lobby tenía piso de porcelanato y un espejo grande detrás de la recepción. A la derecha había un mueble con casilleros para paquetería y un letrero que pedía evitar dejar cajas en áreas comunes. 3 elevadores se abrían y cerraban con puertas rápidas. El nuestro subía suave. A mitad del trayecto mi pareja comentó que por fin tendríamos un espacio limpio y seguro. Yo asentí. La verdad, me importaba más el sistema de cámaras y las tarjetas de acceso que cualquier otra cosa. En el pasillo de nuestro piso, las luces se encendieron al detectar movimiento. Los departamentos estaban numerados en metal cepillado. Se escuchaba el rumor constante de la avenida, apagado por los muros. Olía a pintura reciente y a productos de limpieza. Nuestro departamento daba al interior, sala y cocina integradas, barra de granito, recámaras con closets empotrados, cancelería nueva. Las ventanas grandes aislaban el ruido. Me gustó ver la cerradura digital y los sensores magnéticos en los marcos. El edificio tenía áreas comunes cuidadas, un jardín minimalista en la planta baja, con piedras blancas y 3 jardineras rectangulares, una sala de usos múltiples con mesas plegables y una azotea con barandal alto. Todo estaba calculado para que la vida se organizara por llaves, claves y reglamentos. Empezamos a descargar las cajas. Abrí una con platos envueltos en periódico y otra con cables y adaptadores. Mi pareja acomodó sábanas en la recámara principal y conectó una lámpara en la esquina. Esa primera noche no dormimos bien. A las 2 de la mañana escuché pasos en el pasillo. No eran pesados ni desordenados, avanzaban rectos, como si alguien midiera la distancia entre puerta y puerta. Luego sonó algo metálico, parecido al golpe leve de un llavero contra la pared. Me acerqué a la mirilla, pero no vi a nadie. Las luces del pasillo se apagaron tras unos segundos de inmovilidad. Regresé a la cama y me quedé atento al zumbido del refrigerador y al ritmo corto del aire acondicionado. A las 4, el elevador se abrió y se cerró 2 veces sin que la pantalla marcara piso. Me dije que eran ajustes normales del sistema. No quería empezar con ideas equivocadas. El sábado en la mañana conocimos a algunos vecinos. Una pareja joven con ropa deportiva bajaba a pasear un perro pequeño que temblaba por el frío del lobby. Un hombre de traje subió con una laptop colgada del hombro y 2 estudiantes con mochilas pasaron platicando sobre exámenes, pero nadie se detuvo a saludar con confianza. Me identifiqué con el guardia y pedí información sobre la administración. Señaló un correo impreso en un tablero y comentó que la encargada vivía en el mismo edificio, en un piso alto. Dijo que atizaba a los que dejaban basura fuera de horario, y eso me pareció normal, pues en edificios así, el orden se sostiene por personas que exigen cumplimiento. Salimos a comprar comida. Al volver, en el elevador olía a copal. Era un olor claro, denso, que se quedaba pegado a la garganta, pero no había humo. Entonces revisé la cámara del techo, lente limpio, luz verde encendida. La puerta del piso 7 se cerró mientras el elevador bajaba. No alcancé a ver quién entró o salió. Mi pareja dijo que alguien tal vez había prendido una veladora por un difunto. Yo asentí con la cabeza, pues en la ciudad esa costumbre aparece en cualquier colonia
y no le di más vueltas. El domingo por la tarde bajamos a las áreas comunes, había niños jugando con patines y adultos con vasos de café sentados en las bancas. Noté a una mujer mayor apoyada en un bastón, con suéter oscuro y un rebozo fino, estaba de pie junto a la entrada de un departamento del primer piso, delante de su puerta, sobre el piso. Tenía 2 veladoras blancas encendidas, la cera se escurría en líneas rectas hacia el marco. Los vecinos pasaban a 1 metro de distancia y desviaban la mirada, nadie tropezaba con las veladoras, había espacio, pero el movimiento formaba un arco visible para rodearlas. La mujer miraba fijo hacia el pasillo, sin hablar, levanté la mano para saludar, pero ella respondió con un gesto mínimo. Un joven que pasaba en ese momento, murmuró que esa señora siempre dejaba veladoras y que mejor era no preguntar, lo dijo en tono práctico, como quien avisa que la administración cobra recargos por multas. Noté otras marcas, cerca del elevador había gotas de cera seca, unas eran blancas, otras tenían tono rojizo, estaban puestas en pequeñas islas, no en un reguero. Alcancé a distinguir huellas de dedos alrededor de una gota grande, en eso me agaché y pasé la yema, pero la cera no se movió. Al anochecer, el edificio entró en su rutina, se escucharon lavadoras en marcha, televisores a volumen medio, pasos programados hacia la basura, cerramos cortinas y dejamos encendida una luz en la sala. Me senté a revisar la app de las cámaras del edificio, mostraban pasillos vacíos y puertas cerradas. El olor a copal volvió a la cabina del elevador a las 10, lo respiré sin prisa y no busqué origen. Caminé hasta nuestro piso, las luces del pasillo se encendieron en cadena, como estaba previsto, pero a mitad del corredor, un portazo sonó seco y la vibración recorrió los marcos y un bebé lloró a lo lejos. El edificio no parecía peligroso, parecía un conjunto de hábitos que se acomodaban. De madrugada, otra vez escuché pasos, esta vez llevaban un ritmo más lento, se detuvieron frente a nuestra puerta y continuaron, no hubo susurros ni golpes, solo ese patrón de suela contra loseta. Me levanté y miré por la mirilla, pero estaba vacío, y la luz del sensor se apagó por falta de movimiento, me quedé unos segundos con la mano en el seguro. No lo giré ni abrí, regresé a la cama y me repetí que el sonido en pasillos de edificios amplifica cualquier movimiento, aprendí eso en otros lugares y no me ha fallado. El lunes temprano bajé a tirar basura, el cubo estaba limpio, entonces volví por el pasillo con la bolsa de papel en la mano y me detuve junto a la maceta rectangular que separaba nuestro departamento de la esquina. Las jardineras tenían grava blanca arriba y tierra negra debajo, los inquilinos usaban esas macetas para colocar plantas de sombra. Al acercarme vi que la grava estaba removida en un lado, como si alguien hubiera hundido los dedos durante la noche, aparté 2 piedras con la punta del índice y toqué la tierra, estaba húmeda a pesar de que no había llovido. Seguí hurgando con cuidado, a 2 centímetros apareció un borde de tela negra. Pinché la tela con la uña y tiré un poco, salió una bolsita pequeña amarrada con hilo, tenía plumas pegadas por el lodo y el nudo estaba apretado. En el costado se veía una mancha oscura, no muy grande. No la abrí, solo la sostuve con la mano abierta y miré a los lados, no había nadie en el pasillo. Las luces estaban encendidas por el sensor, metí la bolsa en el bolsillo de la sudadera y cubrí el hueco con grava, cerré la puerta sin ruido y dejé la bolsita sobre la barra de la cocina, lejos del fregadero, como si la simple distancia con el agua sirviera para controlar algo. No pronuncié una opinión rápida, medí el peso del hallazgo, aún no sabía si se trataba de una broma o de un aviso. Guardé silencio y me quedé de pie, con el oído puesto en el elevador y el ojo en la línea de la puerta. Los días siguientes fueron tranquilos a simple vista,
pero el edificio comenzó a mostrar señales raras que no pasaban desapercibidas si uno estaba atento. El sistema de iluminación automática falló por primera vez un miércoles por la noche. Yo volvía del trabajo y el pasillo de nuestro piso estaba oscuro, las luces de sensor no se encendieron cuando crucé frente a los departamentos, caminé con el celular iluminando el piso y al llegar a la puerta, el sensor reaccionó de golpe, encendiendo todo el pasillo a la vez, como si alguien hubiera estado jugando con el sistema desde la consola. Al día siguiente, el guardia de la entrada dijo que varios inquilinos se quejaron de luces intermitentes en sus pisos. Comentó que el técnico de mantenimiento no encontró fallas y que todo estaba registrado como operación normal. Una noche revisé las cámaras del edificio desde la app. El sistema permitía ver pasillos, elevadores y estacionamiento. En el video del piso 7 apareció una figura borrosa moviéndose lento frente a una puerta. No se distinguía si era hombre o mujer, solo una silueta oscura. El sensor de movimiento marcó la hora exacta, 3 de la mañana. La persona se quedó inmóvil frente a la puerta durante casi un minuto y luego desapareció del cuadro, sin que se abriera ningún departamento. Al día siguiente la administración dijo que la grabación estaba corrupta y no podía reproducirse completa. No insistí y preferí guardar el fragmento que había descargado en mi teléfono. El ambiente del edificio se puso más tenso cuando comenzaron a morir mascotas. Primero fue un gato de una vecina del piso 4, lo encontró tieso en el balcón, sin heridas visibles. 2 días después, un perrito de raza pequeña apareció muerto en el pasillo cerca del elevador, con espuma seca en el hocico. La administración pidió mantener las puertas cerradas y no dejar animales sueltos. En los grupos de WhatsApp, los vecinos discutían entre teorías de envenenamiento y accidentes. Nadie mencionó otras posibilidades, pero el nerviosismo era evidente. Una tarde bajé a recoger un paquete y coincidí con una mujer mayor del piso 3. Llevaba una bolsa de mandado y caminaba despacio. Comenté lo de las mascotas. Ella me miró seria y dijo que antes de que construyeran el edificio ahí había un terreno baldío. Contó que la gente del barrio lo evitaba, porque según decían, lo usaban para entierros de trabajos. Mencionó que varias veces vio veladoras y restos de rituales en la esquina y que incluso llegó a escuchar cantos de madrugada, cuando regresaba del mercado mayorista donde trabajaba. Dijo que cuando iniciaron la construcción, encontraron bolsas enterradas. Lo narró sin adornos, como quien explica algo sabido desde hace años. Esa noche me puse a revisar el pasillo frente a nuestro departamento. No buscaba nada en específico, solo quería entender la sensación de que algo estaba fuera de lugar. El piso de porcelanato estaba limpio. Pasé el pie debajo del tapete y sentí que estaba pegajoso. Lo levanté con cuidado y vi un círculo dibujado con una sustancia aceitosa. Alrededor había granos de sal gruesa formando una línea irregular. El círculo estaba centrado justo frente a la puerta. Tomé una foto rápida y regresé el tapete. No quise moverlo más. Llamé a mi pareja para que lo viera. Ella bajó y se quedó inmóvil observando el dibujo. Su cara reflejaba incomodidad, pero no dijo nada, así que esa noche cerramos con llave y tranca. Los días siguientes mi pareja empezó a enfermar. Primero fue cansancio extremo y luego dolor de estómago y náuseas. Fuimos a una clínica cercana. El médico no encontró infección ni signos claros. Le recetó suero y descanso. La temperatura de la recámara se sentía más baja que en el resto del departamento. Yo dormía ligero, atento a cualquier ruido y siempre escuchaba pasos en el pasillo cada madrugada, siempre a las mismas horas. Preocupado, llamé a un amigo que conocía desde la universidad. Creció en la Ciudad de México y trabajaba en un mercado donde veía limpias y amuletos todos los días. Le conté sobre la bolsita que había encontrado en la maceta, el círculo de aceite y sal y la enfermedad de mi pareja. Respondió sin rodeos,
Eso era un trabajo. Me explicó que en la ciudad no hay colonias sin historias de brujería, que en mercados como Sonora, Merced o Jamaica se venden veladoras, muñecos y polvos para hacer daño o defenderse. Dijo que lo que encontramos no era casualidad y que alguien había puesto intención específica sobre nuestra puerta. Me aconsejó no tocar nada más y buscar a una persona que supiera deshacerlo. Esa noche bajé solo al estacionamiento. Quería revisar el auto porque había notado manchas en el parabrisas. Llevaba una linterna, el estacionamiento estaba vacío, solo un eco de llantas en la calle entraba por la rampa. Caminé entre las filas de coches. Al llegar a la columna donde estaba nuestro lugar, algo brilló bajo una camioneta. Me agaché y vi otra bolsita, más pequeña que la anterior, envuelta en tela roja y amarrada con hilo negro. Tenía alfileres clavados en varias direcciones. A un lado, sobre el piso, había una foto rota. Me acerqué y vi que era una impresión de baja calidad, pero reconocí el fondo de nuestro departamento, una toma de la sala con la ventana abierta. La cara en la foto estaba rayada con marcador. La recogí con cuidado y la guardé en una bolsa de plástico que traía en el bolsillo y dejé la bolsita donde estaba, pues no quise moverla. Subí con la respiración agitada, cerré la puerta de nuestro departamento y puse la bolsa sobre la mesa. Mi pareja dormía con el suero al lado. Yo me senté a mirar la foto. No tenía fecha, pero estaba tomada desde afuera, probablemente con el zoom de un celular. Revisé la app de las cámaras y las grabaciones del estacionamiento de esa noche no estaban disponibles, marcaban error. Mandé un mensaje al grupo de vecinos, preguntando si alguien más tenía problemas con las cámaras, pero nadie respondió. Decidí registrar todo. Tomé fotos del círculo de aceite, de la bolsita de la maceta y de la foto rota. Anoté horas y detalles. Sabía que en edificios modernos los problemas siempre parecían técnicos, sensores, alarmas, sistemas de luz, pero lo que estaba pasando no encajaba. Me senté junto a la cama. La respiración era tranquila, pero el color de su piel estaba apagado, así que revisé su frente. No tenía fiebre, solo un frío inusual. Esa madrugada escuché algo que no había escuchado antes, un silbido bajo que se repetía 3 veces. Me levanté y miré por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío, pero la luz del sensor estaba encendida, lo que significaba que había habido movimiento. Me quedé inmóvil, con la mano en el seguro. El silbido se repitió, pero esta vez venía del estacionamiento, como si alguien lo hiciera dentro de un auto cerrado. No salí, me quedé en la sala, viendo la puerta y pensando en la bolsita roja y los alfileres. Al amanecer, cuando el sol iluminó la ciudad y se escucharon los primeros camiones pasar, decidí llamar a mi amigo otra vez. Le mandé las fotos. Me respondió de inmediato que eso no era casual y que alguien había pagado para enfermarnos. Me dijo que buscara a una persona de confianza para limpiar la casa y que dejara las bolsas donde estaban. Mientras leía su mensaje, sentí el olor a copal entrar por debajo de la puerta. Era el mismo olor que había notado en el elevador y me di cuenta de que ya no podía ignorar nada. Decidí averiguar quién vivía en el piso 7, pues había visto varias veces la puerta cerrarse sola cuando el elevador llegaba ahí, siempre con el olor a copal impregnando la cabina. Pregunté a un guardia joven, el que hacía turnos nocturnos. Me respondió en voz baja que la señora se llamaba Carmen y que vivía sola desde hacía años. Contó que rara vez salía de día, pero que algunos vecinos la veían en la azotea al amanecer, rodeada de veladoras negras encendidas en fila. Dijo que había rumores de que antes trabajaba en mercados como Sonora y Jamaica, donde vendía amuletos y hacía trabajos por encargo. Según él, una vecina que discutió con ella, terminó mudándose sin avisar, dejando el departamento vacío por meses.
Busqué más información con los vecinos que parecían más antiguos en el edificio. La señora del piso 3, que me había hablado sobre el terreno baldío, me confirmó que Carmen era conocida por sus rituales. Me contó que durante la pandemia, algunos inquilinos escuchaban rezos al revés desde su balcón, siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada. Dijo que en su azotehuela había visto restos de animales, plumas y huesos envueltos en bolsas negras, además de veladoras consumidas hasta dejar charcos de cera endurecida. Nadie había denunciado nada, porque los administradores preferían evitar problemas y ella pagaba puntual sus cuotas. Lo contaba con un tono resignado, como si se tratara de una parte inevitable de vivir ahí. A partir de esa conversación, comencé a escuchar cosas que antes no notaba. Cada madrugada, casi a la misma hora, los pasos en el pasillo se volvieron más claros. No eran trotes ni carreras, sino un caminar lento, firme, que se detenía frente a nuestra puerta. Después venían murmullos bajos, palabras ininteligibles. La primera vez me asomé por la mirilla, pero no había nadie, solo el pasillo iluminado por las luces de sensor. Esa noche revisé la grabación de la cámara del pasillo. No había registrado movimiento, pero las luces se habían encendido solas. La verdad me costó dormir, aunque intenté convencerme de que eran fallas técnicas. La segunda semana, los mensajes comenzaron a llegar. El primero estaba escrito en una hoja doblada, metida debajo de la puerta: deja el departamento si quieres dormir tranquilo. Las letras estaban hechas con plumón negro, sin firma. Se lo enseñé a mi pareja y nos quedamos mirando el papel en silencio. Ella ya llevaba días enferma y el miedo empezaba a reflejarse en su cara, así que lo tiré a la basura sin contestar. El segundo mensaje apareció pegado con cinta en el espejo del elevador. Tenía la misma letra: última advertencia. Le tomé una foto y lo arranqué. Cuando subí, noté que el pasillo estaba más oscuro de lo normal. Los sensores tardaron en encenderse, como si algo interfiriera. Ese día empecé a fijarme más en los detalles. Vi que en la pared junto al cuarto de limpieza había marcas de carbón, trazos irregulares que formaban líneas cruzadas. Cerca de nuestra puerta había gotas de cera blanca seca, como las que había visto en el piso 7. No eran manchas accidentales, alguien las había dejado ahí con intención. Los vecinos evitaban hablar del tema. Pregunté a un joven del quinto piso si había notado cosas extrañas y solo sonrió nervioso, diciendo que él no se metía en asuntos de otros. Y una señora que barría el pasillo frente a su departamento dijo que Carmen siempre había vivido ahí y que era mejor no buscar problemas. En el grupo de WhatsApp nadie mencionaba las marcas ni los mensajes, aunque estaba seguro de que todos las habían visto. El ambiente del edificio cambió, se sentía más silencioso, como si la gente hubiera ajustado sus rutinas para evitar encontrarse en los pasillos. Yo empezaba a resentirlo, pues ya no dormía bien. Me despertaba cada hora, atento al sonido de llaves, pasos o susurros. Sentía que alguien nos observaba, incluso cuando estaba solo. Bajé de peso en pocos días. Mi pareja seguía débil y no quería salir del departamento. Ella aseguraba que por las noches sentía corrientes de aire frío pasar junto a la cama, aunque las ventanas estaban cerradas. Revisé los marcos y no encontré grietas. Un sábado decidí subir a la azotea. Era mediodía y había sol. De verdad quería confirmar los rumores. Empujé la puerta de emergencia y salí al área de tendederos. No había nadie, así que caminé entre las cuerdas vacías y vi manchas oscuras en el piso, restos de cera, pétalos secos y una línea de sal que rodeaba una esquina. En el centro había un círculo dibujado con polvo de carbón. Tomé fotos rápidas y bajé sin que me viera el guardia. Sentía que estaba cruzando un límite. Esa noche escuché algo nuevo, un golpe seco contra nuestra puerta. Me levanté de inmediato y miré por la mirilla, pero como siempre el pasillo estaba vacío.
y la luz estaba encendida. No había sonido de pasos alejándose. Esperé unos minutos antes de abrir. Encontré una veladora blanca apagada, colocada justo en el centro del marco. La cera estaba fresca. La tomé con una bolsa y la dejé en la cocina. El miedo me estaba desgastando, pero no podía ignorar lo que estaba pasando. Comencé a revisar el edificio cada mañana. Caminaba por los pasillos como si fuera rutina, pero en realidad buscaba señales. Un martes temprano, mientras pasaba junto a las jardineras del área común, noté que una de ellas tenía tierra removida. La grava estaba apartada, formando un hueco visible. Me agaché y escarbé con las manos. A pocos centímetros, encontré un paquete envuelto en tela gris, amarrado con un listón rojo. La tela estaba húmeda y olía a moho. Lo abrí con cuidado y adentro había tierra negra compacta, uñas cortadas y un hilo trenzado. El listón estaba apretado, con nudos difíciles de deshacer. Me quedé mirando el paquete unos segundos, con el estómago encogido. Lo guardé en una bolsa de plástico y cubrí el hoyo con tierra. Nadie estaba cerca. Miré alrededor y vi que las cámaras apuntaban hacia el estacionamiento, no hacia esa jardinera. Subí al departamento con el paquete en la mano. Mi pareja aún dormía. Cerré todas las ventanas y coloqué el paquete sobre la mesa. Me senté frente a él sin tocarlo. Sabía que estaba sosteniendo algo hecho con intención, no una simple broma. Respiré hondo y sentí el mismo olor a copal que impregnaba el elevador. Comprendí que no era coincidencia. Las veladoras, los mensajes, las marcas y la enfermedad de mi pareja eran parte de algo que nos estaba señalando. Pasé el resto de la tarde sentado frente al paquete, revisando los nudos. No me atrevía a abrirlo más. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos de nuevo. Se detuvieron frente a nuestra puerta y esta vez no hubo murmullos, solo respiración pesada. Yo me quedé inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad. No tenía dudas de que alguien estaba jugando con nosotros, y que lo hacía con precisión. No quise dejar el paquete muchas horas en la mesa. A media mañana llamé a mi amigo y le pedí el contacto de alguien que supiera trabajar en la ciudad sin show. Me pasó el número de una curandera, que atendía en un departamento antiguo, adaptado como consultorio, cerca de una estación de metro. Dijo que iba gente de todas partes, estudiantes, oficinistas, choferes, comerciantes. Hice la cita para esa misma tarde. Metí el paquete en una bolsa sellada y lo guardé en una mochila. Despejé la barra de la cocina y apagué todo lo que pudiera distraernos. Le dije a mi pareja que saldríamos en cuanto terminara de alistarse. Caminamos hasta la avenida y tomamos un taxi de sitio. Anoté la placa, pues no quería sumar descuidos. El departamento de la curandera estaba en un cuarto piso sin elevador. Subimos despacio porque mi pareja seguía débil. La puerta tenía un ojo de vidrio y una campana pequeña. Nos abrió una mujer de mediana edad, con ropa sencilla y manos firmes. Nos hizo pasar a una sala con piso de mosaico, un altar discreto y una mesa de madera. Sobre el altar había un vaso con agua, un plato con sal gruesa, 3 veladoras blancas sin encender y una negra ya consumida a la mitad. También había un crucifijo, ramas de ruda fresca y una cazuela con copal apagado. Todo estaba limpio, no olía a espectáculo. Me senté frente a la mesa y puse la mochila en el suelo. Saqué la bolsa con el paquete y la coloqué sobre un trapo. Le expliqué los hechos en orden: la bolsita en la maceta, el círculo de aceite y sal bajo el tapete, la enfermedad de mi pareja, los mensajes, las marcas de carbón, la figura borrosa en las cámaras y el paquete que desenterré de la jardinera. La curandera escuchó sin interrumpir, revisó la bolsa, palpó los nudos con las yemas y asintió. Dijo que alguien pagó por un daño sostenido y que en la ciudad lo hacen con precisión, porque conocen los ritmos de los edificios, pasillos, sótanos, azoteas y áreas comunes.
Afirmó que el objetivo era enfermarnos y quebrar el sueño para rendirnos, recalcó que no movería nada sin protección, porque al desarmar un trabajo la intención busca acomodo, la frase fue directa, el mal no desaparece, se mueve de lugar, porque quien paga pide derecho de cobro. Nos pidió seguir pasos claros, primero limpió la mesa con sal, puso un puñado en cada esquina y formó una línea alrededor del paquete. Encendió una veladora blanca y colocó el vaso con agua junto a la bolsa, pasó un ramo de ruda sobre nuestras cabezas, hombros y pecho, como si barriera polvo. Luego prendió copal y dejó que el humo tomara la mesa, con una cuchara pequeña abrió la bolsa por una esquina, sin tocar la tierra con las manos. Sacó uñas, tierra negra compacta y un listón rojo con nudos apretados, los puso en un plato, separó cada elemento y los regó con sal. Encendió una veladora negra y dijo que solo veríamos lo necesario. Nos entregó indicaciones para la casa, anotadas en una hoja de papel, sal en marcos y soclos, agua con ruda en recipientes bajos, junto a ventanas y puerta, veladora blanca dentro y negra afuera, pegada a la barda. Baños de hierbas por 3 noches seguidas, ruda, albahaca y romero, del cuello hacia abajo, sin enjuagar, barrer desde el cuarto más alejado hasta la puerta y tirar el polvo fuera del edificio. Prohibido soplar las velas, si una se apaga sola, dejarla así y reemplazarla solo al día siguiente. Dijo que el paquete de la jardinera no debía regresar al edificio, se rompería el listón y se tiraría la tierra a un río, con sal encima, los restos de uñas irían a una bolsa distinta, para quemarse por completo. Mientras hablaba, vi el agua del vaso formar hilos delgados en la superficie, como si el humo los dibujara, no busqué una explicación inmediata, tomé las instrucciones con mano firme. Ella advirtió que el alivio no sería instantáneo, dijo que una limpieza corta el paso, pero no borra la intención de quien pagó. Agregó que ese cobro suele buscar parientes, deudas, envidias pendientes o una enfermedad vieja, recomendó mudarnos en cuanto fuera posible. En su experiencia, los edificios multiplican la exposición porque comparten muros, ventilas y rutinas. Pagamos la consulta, la verdad no cobró barato, pero tampoco montó teatro, metí los restos en bolsas separadas y salimos con los pasos contados. Bajamos las escaleras con calma y respiramos el aire de la avenida, cargado de gasolina y comida rápida, nos dirigimos al río más cercano que indicaba el mapa, un canal oscuro cercado con malla. No era un sitio agradable, solo hicimos lo que dijo, rompí el listón, eché la tierra y las uñas por separado, y vacié sal encima hasta que el viento se llevó los granos. El agua no mostró nada, solo corrió. De vuelta en el edificio aplicamos la lista punto por punto. Puse sal en marcos y soclos, coloqué recipientes con agua y ruda junto a la ventana de la sala y la puerta. Encendí una veladora blanca dentro y una negra afuera, a ras de la barda, barrimos desde el fondo hacia la salida, y arrojamos el polvo a una alcantarilla de la calle, sin mirar atrás. Mi pareja se bañó con las hierbas, yo hice lo mismo. El agua salió con olor fuerte, pero nos dejó la piel más tibia y dejamos la casa en silencio. Esa noche, por primera vez en semanas, los pasos del pasillo no se detuvieron frente a nuestra puerta, aún así dormí ligero. Al tercer día mi pareja respiró con más calma y pudo comer sin náuseas, las luces del sensor volvieron a encenderse sin retrasos, aún así, la veladora negra se apagó 2 veces por sí sola, sin corriente de aire. La dejé como pidió la curandera, la reemplacé hasta el día siguiente, cuando bajé al estacionamiento, la bolsita roja con alfileres había desaparecido. Nadie en la administración dio la razón, no discutí y entendí que era el límite de lo que lograríamos ahí. Decidimos mudarnos, buscamos un lugar pequeño, en otra colonia, sin áreas comunes compartidas y con menos vecinos.
Empaqué en una tarde lo que cupo en el coche de un amigo, dejé cosas que ya no quería cargar, tapetes, macetas y una mesa. Antes de entregar las llaves, caminé por el pasillo con el último costal, la luz del sensor se encendió en cadena y al doblar la esquina, vi a la vecina del piso 7 en la puerta del elevador. Llevaba suéter oscuro y una bolsa de mandado. Sonrió sin mostrar prisa, no dijo palabra, no necesité una frase para entender su mensaje. Sentí la espalda fría y bajé la mirada a mis manos para asegurar las llaves, entregué la tarjeta de acceso en recepción y salí con el costal en el hombro. Con el tiempo regresé a una rutina normal, pero ciertas señales se quedaron pegadas. Ya adulto, cada vez que vuelo copal en un elevador o veo veladoras en un balcón, siento un escalofrío que me recorre los brazos. En la ciudad aprendí que la brujería no se quedó en pueblos ni en casas viejas, vive en edificios con portón eléctrico, entre cámaras que graban pasillos y vecinos que saludan deprisa. Se compra con transferencia, se entrega en bolsas discretas y se coloca en jardineras con grava blanca. La gente lo sabe y lo calla, porque prefiere cruzar sin mirar. Yo no adorno lo que viví. En la Ciudad de México, el miedo camina por pisos de porcelanato y sube en elevador, y quien paga, tarde o temprano cobra. Relatos anónimos.